Luego vamos a estar escuchando al reverendo Felipe Lozada Montañez, que nace el 25 de octubre del 49 en el pueblo de Toabaja. Su crianza fue en su amado Fondo del Saco, sector del Poblado. Estudios primarios, intermedios y superior en las escuelas de Toabaja, Luis Manuel Santiago y José Nevares Landón. Finaliza sus estudios en la Escuela de Pedagogía del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico en el 71, con grados mayores en matemáticas y física y grados menores en español e inglés. Comenzó a ejercer como maestro de matemáticas en su pueblo de Toabaja hasta su retiro en el 2001. Habiendo estado en el comité ejecutivo de la FMPR del 78 al 87, ocupando diversas posiciones de liderato, asuntos legislativos, propaganda, tesorería. Ha participado en diversidad de organizaciones comunitarias y de sectores, mayormente aquellos que tienen que ver con la lucha por la justicia social y la defensa de los derechos humanos y civiles, contra la pena de muerte, la mesa de diálogo energético, ocupando por 2 años su coordinación, defensa del derecho a la salud, grupo Todo Puerto Rico por Puerto Rico y otras. Defender el derecho a la autodeterminación de Puerto Rico es una de sus principales luchas, así como la defensa de sectores que han sido marginados, como la comunidad LGBTQ+, sectores feministas, entre otros. Estos son los resúmenes. Si les diría todo lo que ellos han hecho, no terminamos. La hermana Sariniza dijo en la reunión que los presentadores y panelistas tendrían 20 minutos. Yo le dije, yo escribiré para 10, para ver entonces si lo intermedio y los paréntesis que uno hace, pues se alarga a los 20. Pero ya la hermana Eunice Santana ha adelantado gran parte de la que uno hace en la vida diaria como parte de este pueblo puertorriqueño. Y como decía el doctor Moliner, se está haciendo tarde, pero aún estamos a tiempo. Siempre hay tiempo cuando seguimos al Señor. Y hay un gran filósofo que decía, ya, pero todavía no. Ayer se cumplió 1 año de la guerra de Ucrania y de Rusia. Una guerra que está invitando e incitando a que este mundo pueda desaparecer. Porque las amenazas que vienen de un lado son bien peligrosas. No sabemos si habrá de llegar la locura a ese momento, pero sabemos que si empiezan a utilizar las bombas nucleares y todo eso, el clima va a ocupar un segundo lugar. Yo espero que no llegue a eso. También las naciones que están alimentando esa guerra sin poner ni una sola gota de sangre, también hay que criticarlas en todo momento. Pero no podemos olvidar también que hay muchos otros lugares en los cuales hay guerra por décadas, como lo es el pueblo de Palestina, y también nos afecta. Leemos en Isaías capítulo 41, verso 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la traducción Reina Valera revisada del 60. En la Nueva Biblia Española lo traducen de la siguiente manera: no temas, que yo estoy contigo, no te angusties, que yo soy tu Dios, te fortalezco, te auxilio, te sostengo con mi diestra victoriosa. Y en la Biblia de Jerusalén dice, no temas, que contigo estoy yo, no receles, que yo soy tu Dios, yo te he robustecido y te he ayudado, y te tengo asido con mi diestra justiciera.
Verdaderamente, cuando uno se dedica a la profesión de educar y de llevar el mensaje, uno tiene que estar siempre dispuesto a saber y a conocer y a sentir que Dios siempre está a nuestro lado, que siempre nos acompaña. Ese es el signo de nuestra fe. Soy tuabajeño, como dijeron en la semblanza, del sector Fondo El Saco de Tuabaja, sector pobre y empobrecido. Tenemos un himno que fue escrito por el maestro Luis Manuel Santiago, y la letra dice así, y no me piden que lo cante porque verdaderamente, si ahorita se levantaron, ahora irían corriendo. La letra dice: espléndido Tuabaja, jardín de mis amores, tu luces por doquiera, tu hermosura sin par, son bellas y fragantes tus matizadas flores que vierten en el aire su esencia virginal. Un sol esplendoroso alumbra tu llanura, risueña, portentosa por su fecundidad, pues luce eternamente su manto de verdura, primicias venturosas del clima tropical. Hermosean tus noches, perenne primavera, y de tu luna hermosa el pálido rielar. El plata caudaloso que besa tu ribera parece una serpiente de plata y de cristal. Si en los dorados días de mi niñez dichosa, para colgar mi cuna me brindaste un lugar, hoy quiero que me guardes para cavar mi fosa, un sitio en tu llanura bajo el sol tropical. Y se canta en la gran mayoría de los funerales en nuestro pueblo. Don Luis Manuel Santiago, maestro que estaba allí educando a las futuras generaciones, nos está hablando del clima y de los cambios que vendrían, del amor que tenemos que sentir por la tierra que nos ha visto nacer, una tierra que tenemos que defender a capa y espada, no importa que seamos unos pocos nada más, porque a la larga la justicia y la verdad han de prevalecer. Aquí mi presencia obedece, y yo creo que es una confabulación de varias personas que tuvieron a bien sentarse en algún sitio, en algún lugar, para decir: vamos a invitar a Felipe, sacarlo de ese encierro, que él después que se jubiló en el 2018 no ha vuelto a estar predicando ni cosas por el estilo. Se confabularon y fueron mujeres. Las mujeres, cuando se combinan, verdaderamente que hay que escucharles en todo momento. Desde un principio se me indicó que mi tema estaría relacionado a mi experiencia en la defensa de los derechos humanos, y yo le añado comunitarios, civiles, sindicales y sectoriales, lo que ha sido una definición de mi caminar, no siempre sencillo, con sus tropiezos, caídas, pero he aprendido a levantarme, porque la mano de Dios se hace presente en ti y en mí. La mano comunitaria y solidaria la hemos vivido porque la sentimos. Es como cuando había que rescatar un pedazo de terreno allá en Tuabaja. Había que poner la estaca. No éramos agrimensores, pero podíamos poner la estaca aquí, otra por allá, después con el tiempo, rescatando, que otros llaman invadiendo. Pero al leer las palabras púlpito y esperanza, ya mi pensamiento se amplía y comienzo a cuestionar y relacionar el tema con el título que lleva esta actividad: Fe y Justicia Climática en Puerto Rico. También me da tranquilidad porque no soy técnico ni especialista en el ambiente. Entonces me hace ese cliqueo en la mente del porqué de mi presencia, y le pregunté a Dios cuando recibí su empujón. Y miren que cuando Dios empuja, la caída es tan sabrosa.
para ir ocupando diversas posiciones en las organizaciones eclesiásticas y seculares, sindicales y comunitarias, y hasta las políticas en las que he participado y participo todavía, no tanto como antes. Y la pregunta era, ¿por qué a mí? Soy una persona que nací en ese poblado de Toabaja, en ese sector que tanto amo y que tan distinto está en estos días. Soy luterano desde el vientre de mi madre, Dora, una mujer trabajadora, ama de casa. Ella era doméstica y domesticaba, porque ella, mire, era la que mandaba realmente. Yo era el cuarto y después de mí vinieron dos más. Y el fondo del Saco estaba y está cerca del río La Plata, supuestamente el más largo de nuestro archipiélago, a menos de 2 kilómetros caminando por La Vega, y ya estábamos en su cauce, que lo cambia cuando le daba la gana, y que la gente, los industriales, quieren cambiarlo de cauce, y él como quiera a la larga, en algún año, volverá de nuevo, y ya está más cerca del pueblo que antes. ¿Quiénes están lucrando con la cuestión de la canalización? Son varios millones, llevan muchos años haciendo esa canalización. No sé para qué, el río va a subir y va a hacer lo que quiera. El poblado estaba cerca de Cañavelares, que llaman el Llano del Toa, que era el principal trabajo del azúcar y la central Constancia. Era caña por todos lados. Importante en mi desarrollo fue la escuela y la iglesia. Se caminaba a la escuela o se corría, había que hacerlo. Escuela y templo, ambiente distinto al que ahora tenemos. Aprender a leer fue una puerta abierta al mundo que no conocía. Desde entonces leí y me figuraba la vida en otros lugares. Miraba las láminas con asombro. Yo no sé, los que son de mi generación de baby boomers, de los 40 y los 50, tienen que acordarse de selecciones de Reader's Digest, de un diccionario Webster que era como así de grueso, y aquello tenía unas láminas preciosas, hermosas. Siempre me acuerdo de esos instrumentos, que fue con los que aprendí a leer. Desde mi inicio en la escuela bíblica se me enseñó la importancia de cuidar la creación, de vivir en armonía con ella, de disfrutarla y defenderla. Recoger los frutos mientras caminábamos a la playa en Dorado era toda una aventura. Recoger almendras, jovillos, guayaba, mangos y todo eso hasta caminar desde Toabaja Pueblo hasta la playa en Dorado. A pie, por supuesto, que no había auto ni papi tenía con qué pagar uno. La naturaleza está para administrarla, pero administrarla bien. Desde niño comprendí que algo no andaba como se decía, como debía, que algo estaba sucediendo, y leía las noticias, veía la televisión, y por cierto la televisión comunitaria de la sala de casa, porque aquello era un momento distinto. Era una sola televisión como para 20 familias que estaban alrededor, y allí nos sentábamos a ver la televisión en comunidad. El payaso Pinito, por supuesto. Soy gallito de corazón, simpatizante de esos pelús y revoltosos que se atrevían a denunciar lo que estaba mal. Fueron 4 años de aprendizaje, de preparación, de continuar una lectura crítica. Estuve 1 año y medio en el viejo pensionado de varones y luego 2 años y medio que me acogieron en el seminario evangélico. Por poco me botaban por tirar petardo. Dios me preparaba para lo que luego me empujó. Maestro de matemática, aunque más parecía a uno de historia y sociología. En la iglesia luterana participé de la Liga de Jóvenes. Se viajaba a las reuniones en transporte público o en un volky apiñado. Todavía me acuerdo, no sé cómo metíamos 8 jóvenes en aquel volky, pero llegábamos. Y me acuerdo de los tiempos de los campamentos, especialmente en Yuquillú, que fue de los primeros campamentos en los cuales yo participé. No en el Yuquillú de ahora, que está muy moderno, sino en aquel donde lo que caía eran granizo por medio de cada una de las duchas.
He participado, como otros cientos de personas, en grupos y actividades que reclaman la defensa de nuestro ambiente, nuestros derechos, y exigimos una mejor calidad de vida, pero sobre todo dándonos a respetar sin violencia, pero con firmeza. Por ejemplo, todo Puerto Rico, cuando se pretendía desmantelar prácticamente el gobierno, en defensa de la salud, y todavía tenemos que hacerlo, contra la pena de muerte, contra las pensiones que nos quieren arrebatar, maestros de escuela con un seguro social mínimo, porque a nosotros no se nos descontaba el seguro social, sobrevivimos con los trabajos añadidos. La auditoría de la deuda, esos son los púlpitos desde donde se reclama justicia. Hemos participado en marchas y caminatas defendiendo el yunque, nuestros montes, playas y llanos. Ese es nuestro púlpito. El púlpito me atraía, pero yo le huía como el diablo a la cruz. Pero Dios sabe tirar sus redes y pesca muy bien. Para mí, el púlpito no es solamente un lugar en el templo, un espacio desde donde se predica, sino allí donde se presenta la ocasión para llevar un mensaje, educar, reflexionar, compartir, organizar, llamar a la acción concertada. El púlpito es, desde mi perspectiva, un símbolo de compromiso social donde se da y se vive un mensaje de esperanza, pero una que mueve a la gente, un mensaje de consuelo, pero uno que fortalece, un mensaje de compromiso, pero uno que forma líderes, todo ello para alcanzar y exigir justicia. Tiene que ser el lugar desde donde proclamemos la defensa de los derechos humanos, comunitarios, civiles, sectoriales de la gente, lograr que la gente se comprometa y se forme, desde donde nos comprometamos con la justicia a favor del ambiente, siempre en clave de esperanza. Es lugar de anuncio y denuncia, de propuesta. Tiene que formar líderes para que se multiplique el mensaje, para enviarles a proclamar, denunciar, actuar y comprometer a otras personas, para organizar y multiplicar la presencia, hacer presente la indignación. Tiene que ser el lugar donde uno ayude a transformar a la gente, entusiasmarla y organizarla. Si no se logra, no es efectivo. Entonces necesita evaluarse, transformarse para bien, porque tiene que darse un cambio. Y este cambio siempre tiene que ser para bien, hacia lo positivo, donde el que escucha y actúa transforma al que predica, al que expone. Es esa relación bilateral donde nos nutrimos unos y otras. Es por ello que mis reflexiones se vuelven púlpito, mi presencia en una protesta, un piquete, en una ponencia, un ensayo, un escrito, exposición en reunión o una denuncia, son púlpitos. Es un llamado a la conversión, a avivarnos. En ocasiones la sola presencia de la persona es púlpito, en silencio, con gestos, caminando, acompañando, abrazando el momento, sonriendo. En muchas ocasiones voy a los sitios, simplemente me siento, camino, doy vuelta. No hay que exponer ni ser uno el que lidere. Por años he participado en muchas actividades que las mismas preparen a otras personas para que sigan cumpliendo la misión de Dios, porque no es nuestra. Es por ello que el protagonismo no está en mi carácter, en mi forma de ser, no es parte de mi personalidad. Desde la posición de obispo y otras posiciones que he ocupado, impulsé actividades que educarían y concienciarían a la gente sobre la urgente necesidad de defender la creación, entender que el cambio climático es una realidad
con la cual se tiene que trabajar. Trump nunca cogió clases en Tua Baja. La constancia y defensa de la creación está basado en la teología que he aprendido y vivido, caminado y conversado, aunque me considero un teólogo práctico, callejero, siempre me documento para exponer. La Iglesia Evangélica Luterana en América, entre sus pronunciamientos sociales, tiene uno que se llamó el cuidado de la creación, visión, esperanza y justicia, desde el 1993. También contamos con el documento de principios luteranos, por si acaso no nos entienden a veces cuando hablamos, y lo pueden buscar. Como ministro y pastor maestro, siempre he utilizado documentos para sostener la posición o la expresión que vaya a hacer. Es justo y necesario que ese compromiso no se quede en estudios, escritos y conversatorios, que son importantes y tienen su lugar, sino que hay que vivirlos y expresarlos con nuestro actuar, con nuestra presencia, con el organizar grupos y educar para concienciar. Ahí tenemos el caso de Casa Pueblo, redes energéticas comunitarias y tantos otros lugares y comunidades que se están organizando. El camino no es sencillo, nos enfrentamos a fuerzas económicas poderosas, pero no imposibles de lograr que cambien de actitud y mantenernos en alerta y activados por el amor a la gente. Importante y fundamental es dar el dato preciso para que la gente se empodere y actúe. Esa es la razón de la ponencia del doctor José Molinelli Freite. Yo quiero finalizar con el siguiente verso de este poema que a mí siempre me ha movido, de José de Diego en La Brecha. Ah, desgraciado, si el dolor te abate, si el cansancio tus miembros entumece, haz como el árbol seco reverdece y como el germen enterrado late, resurge, alienta, grita, anda, combate, vibra, ondula, retruena, resplandece, haz como el río con la lluvia crece y como el mar contra la roca bate, de la tormenta al iracundo empuje, no has de balar como el cordero triste, sino rugir como la fiera ruge. Levántate, revuélvete, resiste, haz como el toro acorralado, muge, o como el toro que no muge, embiste. Sé que me estoy extralimitando por minuto y 20 segundos. Quiero finalizar con esto. Haz como el árbol crece, como la semilla germina, como el agua refresca, como el sol energiza, como el aire lleva, como la nube viaja, como la flor perfuma, como el poema ama, como la fruta alimenta. Y esta es la fruta que nos alimenta, que así sea.